Muy buenos días, nosotros somos el Grupo 12, mi nombre es Juliana Sarmiento Mi nombre es Santiago Prada. Y mi nombre es Vanessa Herrera. y les vamos a presentar hoy nuestro proyecto de material compuesto. Teníamos tres opciones para nuestro proyecto. La primera era un análisis de fractura o análisis de falla de un brazo axial de un vehículo. Sin embargo, este se descartó por la falta de información. La segunda opción era un material compuesto de concreto con llanta triturada, pero también se descartó. Y por último la opción que elegimos, que era un material compuesto de fibra de amero y resina poliéster, y este fue utilizado debido a su fácil obtención de los materiales y los costos. ¿Qué vamos a hacer de proyecto de materiales? Ya nos toca entregar eso. No sé, pues mi mamá trabaja en un taller, yo puedo coger una pieza que esté rota por ahí, pero pues no hay mucha información como del carro y eso. Un amigo que estudia así también me dijo que podemos hacer concreto con llanta triturada. O si queremos algo mucho más barato, podemos coger resina y amero de la tienda. ¿De Epa. cuál tienda? ¿El Abastos? Sí. Sí, yo creo que eso sale más barato. Ese. Entonces hagamos ese. Bueno, ahora les voy a comentar algo sobre qué es un material compuesto. Un material compuesto está hecho por dos o más materiales. Uno consiste en la matriz del material y otro es el refuerzo del material. El refuerzo normalmente está hecho por fibras o partículas que no se van a notar mucho en el material, pero ambos tienen diferentes propiedades que con un mismo material no se podrían alcanzar. Nuestro material está hecho de una matriz, la cual es de resina poliéster. Esta, debido a sus buenas propiedades para secar rápido, y además está hecho con un refuerzo de fibras de amero. Las fibras del amero son la hoja de la mazorca, por su fácil obtención en el supermercado. El objetivo general de nuestro proyecto es diseñar y caracterizar mediante ensayos mecánicos un material compuesto por fibra de amero y resina poliéster, esto con el fin de mejorar las propiedades mecánicas. En las etapas, la primera sería fabricar un material compuesto por resina poliéster y fibra de amero. La segunda sería realizar los ensayos necesarios para determinar las propiedades mecánicas de este. El tercero sería realizar el análisis de los ensayos realizados, y el cuarto sería comparar los ensayos mecánicos realizados con diferentes configuraciones de las probetas. Ahora, para mostrarles la metodología, vamos a hacer un recorrido por la universidad para ver en dónde se llevó a cabo cada proceso. Acompáñennos. Proceso de fabricación de las probetas. Primero se realizó el sacado de las fibras de amero, que se realizó en la casa de Vanessa. También se realizó un secado inicial de 2 horas a 50 grados centígrados, y posteriormente se realizó el mercerizado con hidróxido de sodio, y luego se hizo otro secado de lo mismo, a 50 grados centígrados 2 horas. Ahora acompáñenos al laboratorio de metalografía. Pero antes vamos a ver cómo se realizaron los moldes. En este lugar que vemos aquí detrás mío, se hizo la impresión de las probetas. Primero que todo se modeló en Inventor. Se hizo un corte transversal para poder tener un fácil desmoldado, y ya les voy a mostrar cómo fue la impresión y el tipo de impresora que se utilizó. En este lugar se imprimieron las probetas, y aquí adentro encontramos la impresora 3D que fue utilizada. El material que utilizamos para la impresión de nuestras probetas fue PLA. Ahora volvemos al laboratorio de metalografía. Ahora ya podemos ver cómo es el proceso de toda la resina en este punto.
Para fabricar las probetas realizamos ciertos procedimientos. Lo primero fue mezclar un poco de resina con el 2% del catalizador, pero previamente se tuvieron que engrasar los moldes con vaselina. Para la fabricación de las probetas, primero vertimos un poco de mezcla de la resina, después las fibras y después la resina y dejamos secar más o menos de 15 a 20 minutos, luego desmoldamos. Este tiempo varía debido a las condiciones climáticas en las que estábamos trabajando. Para cada probeta, para cada ensayo, se realizaron 6 probetas. 2 de las probetas fueron sin fibras. Para el ensayo de tracción se realizaron 2 probetas con 3 fibras y otras 2 probetas con 5 fibras. Al finalizar realizamos 2 probetas para el ensayo de impacto con 5 fibras y 2 probetas más con 10 fibras para el ensayo de impacto. Para mostrar los ensayos que se realizaron, vamos a ir al laboratorio de ensayos mecánicos. Este es el laboratorio de ensayos mecánicos. Aquí se realizaron los ensayos de tracción e impacto. Primero que todo, en el laboratorio, en el ensayo de tracción, probamos 6 probetas: 2 sin fibras, 2 con 3 fibras y las otras 2 con 5 fibras. Aquí en este lado van a ver cómo se realizaron los ensayos. Se ubicó la probeta en las mordazas, se apretaron las mordazas y se ubicaron los ceros de la máquina y se dio inicio al ensayo. Bueno, aquí, como dijo mi compañera, también se realizó el ensayo Sharpie, el cual fue hecho a 14 grados centígrados, y cada probeta tiene una muesca de 1,3 milímetros. Para empezar a hacer el procedimiento de todo el ensayo, lo primero fue determinar el área de la sección de donde va a ser el corte de la probeta. Segundo, se fijó el medidor del péndulo en 0 y llevamos el péndulo hasta la posición inicial. Luego pusimos cada probeta en su determinada posición, que es horizontal, con la muesca mirando hacia la parte contraria de donde va a golpear el péndulo. Realizamos el ensayo y tomamos todos los datos necesarios para poder discutir los resultados más adelante. Bueno, ahora vamos a presentar los resultados del ensayo de tracción. Primero se tomaron las medidas de cada una de las probetas, se tomaron las medidas del grosor, del ancho y de la longitud efectiva para las 6 probetas. Y posteriormente, después del ensayo, se obtuvieron los valores de la fuerza máxima, que es A, el desplazamiento máximo, que es B, el esfuerzo máximo, que es C, la deformación máxima, que es D, y E es el módulo de elasticidad de cada una de las probetas. Ahora analizamos cada una de las gráficas. En la primera configuración, es decir, de la resina sin fibras, vemos un cambio muy brusco. Bueno, esta es la gráfica de esfuerzo versus deformación, y también vemos que la línea roja es el módulo elástico, y el punto máximo es en el cual se rompió la probeta. Vemos que hay un cambio muy pronunciado que posteriormente explicaremos la razón. En este no hubo un cambio muy brusco, se tiene más o menos un punto máximo de un esfuerzo casi de 18 y en este un poco menos de 21. Y en el último, bueno, estas anteriores eran con 3 fibras y con 5 fibras tenemos un esfuerzo muy bajo, que es 6 en la primera probeta y más o menos 5 en la segunda probeta. Y estos fueron los resultados finales de las probetas. Vemos que tienen múltiples rupturas. Ahora, para el ensayo Sharpie tenemos los siguientes resultados. Para cada probeta, además, tenemos unas características. Para la primera probeta sin fibras tenemos un área de 178 milímetros cuadrados, un ancho de 14,9 y un alto de 13,25, como ven en la tabla para cada probeta. Para cada probeta tenemos una tenacidad de más o menos 0,001 y para la energía absorbida tenemos para la probeta número 1, que es la probeta sin fibras, una energía absorbida de 0,110
0.177, para la segunda una energía de 0.127. Para la primera probeta con 5 fibras tenemos una energía de 0.299, para la segunda con 5 fibras tenemos una energía de 0.177 y por último para las últimas dos, para la probeta con 10 fibras tenemos 0.155 y 0.277. Aquí también podemos ver la gráfica de energía absorbida versus la cantidad de fibras. Se podría decir que entre más fibras tenga no conduce a que el material sea mucho mejor o más resistente, sino que puede empeorar por la cantidad de esfuerzos dentro de la pieza o poca homogeneidad dentro de la probeta, como lo son los espacios entre las fibras, la poca homogeneidad en las fibras y demás factores que tienen todos los elementos naturales. Y por último tenemos aquí las superficies donde se ve la fractura y la cantidad de fibras de cada probeta. Por último, vamos a hablar de problemáticas y conclusiones. Primero tenemos que, dada la temperatura que alcanza el fraguado de la resina, el material de los moldes o PLA se empezó a deformar, por lo que todas las probetas no quedaron exactas. En tracción tuvimos el problema de que debido a la fuerza de las mordazas, debido a la fuerza que las mordazas ejercían a las probetas, algunas se rompieron antes de ser ensayadas y la mayoría de las probetas se rompieron donde finalizaba la fibra. Esto último que dijo mi compañero, se puede intuir que la parte más frágil de la probeta era la que no tenía el refuerzo de la fibra. En propiedades, no se pueden determinar las propiedades finales del material compuesto por diferentes razones, como el hecho de solo haber ensayado 2 veces cada configuración de probeta. La norma nos dice que debemos hacer un mínimo de 5 ensayos para establecer una propiedad mecánica. En métodos, la construcción de las probetas no fue la más adecuada por los métodos utilizados, ya que estos pudieron haber generado un aumento de concentradores de esfuerzos por irregularidades como burbujas en la resina e inclusiones de mugre, entre otros factores. Y por último, el clima no favoreció a la fabricación de las probetas, esto debido a la humedad y a la temperatura. Esto hace que las propiedades cambien un poco a la hora del fraguado, específicamente en resina poliéster. Ya, bueno, este fue todo el proceso de nuestro proyecto. Esperamos que les haya gustado. Gracias. Chao. Ya empezó a grabar. Ya empezó a grabar. Hola. 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 Eso es bien en memoria. Ya. Voy a grabar de nuevo que ya estamos mamando mucho gato. El sacado de las fibras de Amero, que se hizo en la casa de Vanessa, también realizamos el mercerizado. Realizamos primero un secado inicial de 50 minutos, de 2 horas. Bueno, en este laboratorio que sirve Realizar la resina. ¿No cómo era? bueno, este es el laboratorio. Pensé que hay alguien de bueno, primero que todo, este es el laboratorio de ensayos mecánicos. Aquí se realizaron nuestros ensayos de impacto y tracción. Primero que todo, para tracción probamos 6 probetas, 2 en resina, 2 Impacto Sharpie. Lo primero que se hizo fue fijar el